Muy bien, vamos a empezar a trabajar con las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Existen cuatro propiedades, ¿sí? Que yo ahora voy a poner en pantalla, ¿sí? Acá, ¿sí? Básicamente son esas cuatro, ¿sí? Que permiten transformar el logaritmo de una multiplicación en la suma de dos logaritmos. El logaritmo de una división en la resta de dos logaritmos. El logaritmo de una potencia en la multiplicación entre el número, entre el exponente de esa potencia y el logaritmo, y el logaritmo de una raíz de cualquier índice, ¿sí? En la multiplicación de 1 sobre el índice de esa raíz multiplicado por ese logaritmo. Bien, ¿para qué nos sirven utilizar estas propiedades? Vamos a ver más adelante, ¿sí? Que estas propiedades permiten, por ejemplo, resolver un buen número de ecuaciones, ¿sí? Simplificando algunas expresiones. Pero antes vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo combinar estas propiedades para hacer transformaciones algebraicas, ¿sí? Hacer transformaciones algebraicas es útil básicamente porque me permite buscar una expresión, transformar una expresión en otra expresión que vale lo mismo, o sea, equivalente, pero que la nueva expresión de alguna manera me sirve más que la anterior o es más cómoda que la anterior. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer en los primeros ejemplos, ¿sí? Es transformar el logaritmo, un solo logaritmo, lo vamos a ampliar a varios logaritmos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a tomar el primer ejemplo, ¿sí? Entonces la consigna general es transformar, ¿sí? En varios logaritmos aplicando las propiedades, ¿sí? Que son las que voy a dejar acá en pantalla. Muy bien, entonces vamos a poner el primer ejemplo. Supongamos que tenemos el logaritmo de A por B sobre C. Bien, entonces voy a retirar las propiedades para que me quede un poco más cómodo el enunciado, el ejercicio, ¿sí? Así que bueno, yo les diría que las copien en un papelito y que las tengan a mano para poder seguir la clase, ¿sí? Pueden pausar el video para hacerlo, ¿sí? Y después continuamos con los ejercicios. Bien. Listo, entonces en este caso tenemos una multiplicación y una división dentro del logaritmo, ¿sí? Vamos a poner una base cualquiera, supongamos que tiene base 3, ¿sí? Entonces en este caso lo que vamos a escribir es el logaritmo en base 3 de A. De acuerdo con la primera propiedad, la multiplicación se transforma en una suma de logaritmos, más el logaritmo en base 3 de B, y la división se transforma en una resta, es decir, menos el logaritmo en base 3 de C. Y ahí entonces escribimos un solo logaritmo como varios logaritmos utilizando las propiedades. Vamos al segundo ejemplo. Supongamos que tenemos el logaritmo de a al cuadrado por b al cubo. Bueno, en este caso voy a hacerlo en dos pasos. En primer lugar voy a transformar ese por en una suma de dos logaritmos. Logaritmo de a cuadrado más logaritmo de b al cubo. ¿Sí? Bien. Aquí la base no está escrita, por lo tanto tengo base 10. ¿Sí? Como las propiedades valen para cualquier base, no me interesa la base que tenga, siempre y cuando obviamente sea la misma. Finalmente, lo que voy a hacer es aplicar la tercera propiedad a este y a este. Entonces, el logaritmo de a al cuadrado es como escribir 2 por el logaritmo de a. Y el logaritmo de b al cubo es como escribir 3 por el logaritmo de b. Muy bien, vamos a un tercer ejemplo. Supongamos que tenemos el logaritmo de base 5 de raíz quinta de a por b al cuadrado. Nuevamente, el por lo voy a transformar en un más. Logaritmo de base 5 de la raíz quinta de a más el logaritmo de base 5 de b al cuadrado. Ahora voy a utilizar la cuarta propiedad para esto y la tercera para esto.
como es raíz quinta, me va a quedar 1/5 del logaritmo de base A, perdón, de base 5 de A, más, y este 2 que es exponente lo puedo bajar, 2 por el logaritmo en base 5 de B. Bien, pongamos otro ejemplo más. Supongamos que tenemos el logaritmo de base 3 de A cubo sobre B. Muy bien, en este caso tengo una división, por lo tanto eso se va a transformar en la resta de dos logaritmos. Logaritmo en base 3 de A cubo menos logaritmo en base 3 de B. Muy bien. Como tengo este exponente, aplicando la tercera propiedad me va a quedar 3 por el logaritmo en base 3 de A menos logaritmo en base 3 de B, y ahí entonces me quedaron escritos en varios logaritmos. Vamos a poner otro ejemplo más. Logaritmo de 2A sobre B cubo C. Bien, acá tengo que tener cuidado porque tengo varias operaciones. Tengo multiplicación acá y división. Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicar la división acá. Entonces me va a quedar el logaritmo de 2A menos el logaritmo de B al cubo por C. ¿Por qué hago esto? Porque si bien acá hay una multiplicación, y acá también hay una multiplicación, tengo que tener cuidado que la operación principal es una división. Entonces, cada uno de estos dos logaritmos los voy a escribir en dos logaritmos más, en donde, como hay un por acá, van a ser sumas. Entonces esto me va a quedar el logaritmo de 2 más el logaritmo de A menos, entre paréntesis, el logaritmo de B al cubo más el logaritmo de C. Vean, ¿sí?, que en este menos afecta a todo este logaritmo, por lo tanto va a afectar a todo lo que esté dentro de ese logaritmo. Por eso tuve que poner el paréntesis. Finalmente, distribuyo el menos, pero además utilizo la propiedad 3, la que me permite bajar el exponente. Entonces me va a quedar el logaritmo de 2 más el logaritmo de A menos 3 por el logaritmo de B menos el logaritmo de C. Sigamos con algunos ejemplos más en el próximo pizarrón. Bueno, vamos al sexto ejemplo, ¿sí?, de la misma consigna. Vamos a suponer que tenemos el logaritmo de base x de la raíz cuarta de A por B. Muy bien, acá tenemos como operación principal la raíz cuarta, por lo tanto esto me va a quedar 1/4 del logaritmo de base x de A por B. Y esta multiplicación la arreglo, ¿sí?, o la transformo en la suma de los logaritmos. Pero ojo, ¿sí?, lo correcto sería escribir 1/4 del logaritmo en base x de A más el logaritmo en base x de B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 1/4 afecta, ¿sí?, a todo este logaritmo, por lo tanto va a afectar a los dos logaritmos que aparecen acá. Bien, seguimos con otro ejemplo más. Supongamos que tenemos el logaritmo de 1 sobre A por B. ¿Sí? Bueno, acá tengo una división, ¿sí? Tengo una división entre 1 y AB. Entonces, lo correcto sería escribir el logaritmo de 1 menos el logaritmo de A por B. Finalmente, como esto es un por, se puede escribir como una suma. Esto va a querer decir el logaritmo de 1, pero antes de seguir, el logaritmo de 1, ¿cuánto es? ¿Sí? El logaritmo en base 10 de 1. Nosotros ya habíamos visto que todo número elevado a la 0 da 1, así que el logaritmo de 1 es 0. Puedo escribir 0 acá o puedo no poner nada. Y ahora acá me va a quedar logaritmo de A
más logaritmo de b, pero este menos afecta a todo lo que viene atrás. Por lo tanto voy a escribir esto directamente así. Menos logaritmo de a menos logaritmo de b. ¿Sí? Bien, supongamos que tenemos logaritmo de a cuadrado b a la cuarta. Bueno, en este caso, primero voy a aplicar la propiedad que me permite bajar el 4. Entonces me va a quedar 4 por el logaritmo de a cuadrado b. En segundo lugar, el por se transforma en un más, en la suma de logaritmos. ¿Sí? No es que cambio el por un más, sino que cambio esto en la suma de dos logaritmos. 4 por logaritmo de a cuadrado más logaritmo de b. No olvidemos que es la suma de logaritmos, no la suma de a cuadrado con b. ¿Sí? Finalmente, este 2 puede bajar y entonces obtendríamos 4 por 2 logaritmo de a más logaritmo de b. Uno puede realizar la distributiva para llegar a un resultado más reducido, en este caso, entonces quedaría 8 logaritmo de a más 4 logaritmo de b. Bien, otro ejemplo más, supongamos que tenemos logaritmo de la raíz quinta de a sobre bc cuadrado. Muy bien, acá tenemos varias operaciones, tenemos una división, una potencia, multiplicación, raíz, entonces la clave es hacerlo de manera ordenada, ¿sí? Entonces lo primero es que tengo que notar que la raíz quinta afecta a todo, por lo tanto, como afecta a todo, va a ser un quinto del logaritmo de todo lo que está afectando a esa raíz, a sobre bc cuadrado. Y aquí lo que les voy a proponer es que miremos bien cuáles son las operaciones que están vinculadas entre A, B y C. Si bien B y C están multiplicando, en la operación principal están dividiendo, que es lo mismo que pasó en otros casos, ¿sí? Entonces, como en la operación principal están dividiendo, ¿sí? Lo que va a pasar es que van a llevar signo menos. A ver, entonces esto lo vamos a poder escribir así. Logaritmo de A menos logaritmo de b menos logaritmo de c al cuadrado. ¿Sí? Menos logaritmo de b menos logaritmo de c al cuadrado. Hay un por, ¿sí? Entre ellos, o sea que hay una suma entre estos, pero está siendo afectada por la división. Finalmente, tendría que bajar el 2 como exponente. Entonces esto me va a quedar un quinto del logaritmo de a menos el logaritmo de b menos 2 logaritmo de c. Y acá entonces escribí este logaritmo como suma o resta, como varios logaritmos aplicando las propiedades. En la próxima clase vamos a ver cómo hacer para hacer el proceso inverso, es decir, pasar de varios logaritmos a uno solo.